ambiente físico para incrementar estas poblaciones de biodiversidad funcional, ¿no? Bueno, primero quisiera dar un preámbulo con el término de biodiversidad. No sé si alguien me podría dar una definición sobre biodiversidad. Alguien del público que levante su mano o que dé un comentario a través de la sección de preguntas y respuestas sobre qué piensan que es biodiversidad, si han escuchado el término antes. Lo pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas. Yo voy a leer su chat sin ningún problema. Bueno, ok. Por favor, algún comentario. Creo que es muy importante que ustedes también participen para desarrollar el pensamiento crítico y una construcción conjunta de conocimiento. Si alguien pudiera levantar su mano. Perfecto. El equilibrio de flora y fauna. La biodiversidad tiene que ver con la riqueza y abundancia de especies. De igual forma, es todo lo que tiene que ver con flora y fauna de un lugar. Sí, precisamente. En términos generales, la biodiversidad se refiere a la variedad de la vida, es decir, la riqueza que tenemos en plantas, animales, hongos y microorganismos en un lugar específico, ¿no? Y bueno, ¿esto por qué es importante para nosotros? Si que venimos nosotros a ver control biológico y polinización. Bueno, porque parte de esta biodiversidad es una biodiversidad funcional. ¿Qué quiere decir biodiversidad funcional? Bueno, la biodiversidad funcional es aquella que brinda servicios ecosistémicos a favor de la agricultura. Es decir, es aquella biodiversidad que es útil a la agricultura. Y en este caso vamos a hablar sobre la biodiversidad funcional en términos de polinización y control biológico, ¿no? Bueno, antes, igual como un preámbulo, quisiera mencionar los servicios ecológicos. ¿Qué son los servicios ecológicos? Bueno, los servicios ecológicos son todos los beneficios que recibe la humanidad de áreas agrícolas o áreas naturales o seminaturales, ¿no? Son 4 servicios ecológicos o ecosistémicos en la que se trabaja en la mayoría de la literatura. El primero son los servicios de provisión. Estos tienen que ver con todo lo que necesitamos o todo lo que nos provee la agricultura o lo que nos provee la naturaleza en referencia a nuestra supervivencia, lo cual puede ser agua, comida, materias primas y recursos medicinales, ¿no? Y en recursos medicinales no solamente es como plantas medicinales, sino también hongos y bacterias, ¿no? Por ejemplo, la penicilina, que ha salvado miles de vidas a través de la historia, se desarrolló a partir de un hongo que se llama Penicillium, ¿no? Que es un hongo que se encuentra frecuentemente en el suelo, pero pasa como anónimo, ¿no? No vemos el suelo y decimos, tiene Penicillium, ¿no? Pero, sin embargo, lo tiene. Y es algo importante de considerar, ¿no? Como un servicio que obtenemos de nuestras áreas naturales, seminaturales y agrícolas, ¿no? Los siguientes servicios son los servicios de regulación, que tienen que ver con la regulación de factores ambientales críticos, ¿no? Como puede ser la regulación de agua, la calidad del aire, la regulación climática y en este caso también la polinización y el control de plagas. Los servicios de soporte son aquellos que sostienen los servicios de provisión, es decir, sin los servicios de soporte no se puede dar ningún servicio de provisión. Los servicios de soporte pueden ser la formación de suelo, el ciclo de nutrientes, el control de la erosión en los ecosistemas. Y los servicios culturales son aquellos que nos dan una satisfacción a nosotros como humanos y pueden ser de recreación, es decir, disfrutar una caminata en un bosque, ir a comer en un bosque, algo que alimente nuestro espíritu, ¿no? Y bueno, quedamos que los servicios ecosistémicos son los beneficios que obtenemos de áreas específicas naturales o seminaturales. Ahora, la pregunta es, ¿todas estas áreas proveen lo mismo? Bueno, si bien toda área específica provee los cuatro
los 4 servicios ecosistémicos, lo hacen en un diferente grado. Es decir, imaginemos una hectárea de bosque, ¿no? Y una hectárea de maíz. ¿Dónde creen que podamos obtener una mayor cantidad de alimentos? ¿En el bosque o en la hectárea de maíz, no? Creo que la mayoría de nosotros, pues vamos a pensar que en la hectárea de maíz, ¿no? Pero ahora veámoslo desde el lado de regulación, servicios ecosistémicos de regulación, como es el control biológico y la biodiversidad, donde vamos a encontrar una mayor cantidad de agentes de control biológico en el bosque o en una hectárea de maíz. Bueno, imaginemos, ¿no? Entramos a un bosque, vemos el bosque y difícilmente vamos a ver un árbol enfermo o una población grande de árboles enfermos, ¿no? Lo que nos da un indicador de que los servicios de regulación, de control biológico y polinización son muy buenos, ¿no? En el bosque, pero esto no es así en las parcelas de maíz, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos modificado nuestro sistema, ¿no? Y bueno, ¿por qué esto es importante o por qué lo menciono o qué tiene que ver? Pues bueno, que el punto de esta presentación es que nosotros aprendamos a dar un manejo físico a nuestras parcelas para que podamos obtener los beneficios de regulación de áreas naturales y seminaturales, mientras que hacemos una producción agrícola exitosa, ¿no? Por eso es importante. ¿No? Bueno, pero ustedes me dirán, bueno, sí, Nelson, ¿no? Todo muy, muy bien, pero la verdad es que en México y en la mayor parte del mundo, la agricultura no funciona de esa forma o no se busca ese enfoque en la agricultura, ¿no? Se busca una intensificación agrícola. ¿Y qué me refiero con esto? Al uso excesivo de insumos, como lo son fertilizantes, energía, pesticidas, herbicidas, en la agricultura, ¿no? Y todo esto en aras de tener una mayor producción sin tener en cuenta los efectos al ecosistema, a la salud humana o, o aspectos ambientales, ¿no? Y bueno, ¿por qué pasa esto? Pues simplemente porque nosotros podemos incrementar el rendimiento, ¿no? De la mayoría de nuestros cultivos. Esta gráfica presenta la producción de trigo en México a partir de 1961 hasta el 2018, ¿no? Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué tiene que ver, no? Si se produjo más, ¿no? Pero, ¿cuál es la relevancia? Bueno, la relevancia es que en 1950, bueno, a mediados de 1950, se comenzó la Revolución Verde por Norman Borlaug, de hecho, en México, Estado de México, en las instalaciones de Chapingo, con las variedades mejoradas de trigo, ¿no? Y a partir de estas variedades mejoradas de trigo, se elevó muchísimo el rendimiento, ¿no? Y al tener estas variedades mejoradas con excelente rendimiento, también se propició el monocultivo, ¿no? Porque para nosotros como agricultores es mucho mejor producir una variedad que rinda más y de una mayor cantidad de alimentos, que se traduzca en una mayor cantidad de ingresos o dinero, que una que no, ¿no? Pero esto también tiene un lado negativo, ¿no? Y uno de estos lados negativos es su alta dependencia al uso de insumos químicos, ¿no? Aquí tenemos una gráfica que presenta la producción e importación de pesticidas en el mundo a partir de 1950 hasta el 2000. Lo que podemos ver es que es un aumento exponencial, está en millones de toneladas. O sea, a través del tiempo hemos usado muchísimos más agroquímicos, ¿no? Y bueno, tal vez alguien en el público se pueda preguntar de, bueno, esto es a nivel mundial, pero en México tal vez yo no creo que estemos usando tantos herbicidas o tantos pesticidas, ¿no? Y bueno, la realidad es que sí, en México usamos bastantes pesticidas. De hecho, desde el 2000 hasta el 2017 se duplicó la cantidad de pesticidas usadas en, en una hectárea. Y lo podemos ver en esta gráfica. Alrededor del 2000 se usaba a través de 1 kilogramo de pesticidas por área agrícola, bueno, por hectárea agrícola. Y alrededor del 2015 se duplicó a 2 kilogramos, ¿no? Y es tan así que estamos a la par de otros países desarrollados con un uso intensivo de la agricultura como lo es Canadá, y solo estamos separados por medio kilogramo de uso de pesticidas de Estados Unidos, que es el mayor productor agrícola del mundo, ¿no? Entonces, México realmente usa una cantidad bárbara de pesticidas, ¿no? Bueno, otro efecto de la intensificación agrícola
es el aumento del área agrícola a través del mundo. Aquí presento una gráfica desde los años 1600 hasta la modernidad de cómo se ha incrementado el área agrícola, lo cual también es exponencial. Y no solamente se ha incrementado el área agrícola, sino ha aumentado el tamaño de parcelas o el tamaño de explotación agrícola por agricultor, ¿no? ¿Y esto a qué lleva? Bueno, esto lleva a un proceso que se llama simplificación territorial, es decir, que si antes, 50 años antes o 75 años antes, nuestras áreas agrícolas tenían relictos de naturaleza o áreas seminaturales, es decir, áreas arboladas o donde hay una pradera o áreas en donde no funjan como una explotación agrícola, sino que tengan relictos de naturaleza. Si antes los teníamos, hoy en día muchos de estos relictos han sido quitados en aras de tener una mayor producción agrícola, una mayor área agrícola que nos dé un mayor rendimiento y nos dé mayores ganancias, ¿no? Pero todo esto tiene una repercusión. Vamos a empezar con los agentes de control biológico. ¿Cuáles son sus repercusiones? Bueno, para esto igual quisiera preguntar al público, ¿alguien tiene una idea de cómo la agricultura intensiva ha afectado a los agentes de control biológico? Y en específico insectos como agentes de control biológico o artrópodos. ¿Alguien tiene alguna idea? Igual si lo puede escribir en el chat, estaría genial. O si quiere levantar su mano para hablar, igual está súper bien. La pregunta era, ¿cómo la intensificación agrícola o el uso desmedido de insumos afecta el control biológico por insectos? ¿Ha afectado a los benéficos? Bueno, sí, a los insectos benéficos, claro. ¿Alguien más? ¿Puede dar un comentario? Destruido y exterminado por los agroquímicos, desequilibrios con insectos con plaga, el uso excesivo de productos químicos ha destruido la fauna benéfica. Sí, exactamente. Es el primer punto. Resistencia, ese es muy bueno también. Uso desmedido de agroquímicos, matan agentes biológicos. Sí, muy bien. De hecho, ese es el primer punto. Y sí, por ejemplo, aquí tenemos un pesticida. Este es abamectina. Su nombre comercial en México es Agrimec. Tiene banda azul, ¿no? Y se usa para el control de ácaros. Pero no solamente mata ácaros o mata insectos que consideramos plaga, sino también mata agentes de control biológico, como es tricograma. Tricograma es perdón, se me fue, la mosquita o la avispa que vemos en la esquina inferior izquierda. Esta avispa lo que hace es que parasita huevos de lepidópteros como dorso de diamante, que causan efectos nocivos en nuestros cultivos agrícolas, como en brócoli o brasicáceas. Y bueno, este pesticida, la abamectina, mata todos estos agentes de control biológico y nos sume en un círculo vicioso. Bueno, ¿por qué? Porque, bueno, acabamos con la plaga usando nuestro insecticida, pero también acabamos con nuestros agentes de control biológico. Entonces, ¿qué pasa? Que es mucho más probable que tengamos un repunte de plaga, pero no de nuestro agente controlante, ¿no? Entonces vamos a tener una población mucho más larga o mucho más grande de nuestras plagas que de nuestros agentes de control, ¿no? Y volvemos a aplicar un insecticida, ¿no? Volvemos a matar plagas y volvemos a reducir la población de agentes de control biológico, ¿no? Entonces, cada vez que aplicamos y aplicamos y aplicamos de una manera desmedida, estamos haciéndonos más dependientes hacia un control químico, ¿no? Y bueno, alguien puede pensar en otro efecto que tengan la agricultura intensiva sobre los agentes de control biológico. Bueno, aquí tengo uno muy bueno, resistencia, sí, en efecto. O sea, el uso desmedido, el uso seguido de un solo producto da resistencia por las plagas.
Si alguien puede comentar alguna otra cosa o de cómo algún otro efecto que no tenga que ver con herbicidas o con insecticidas que afecten a nuestros agentes de control, si lo puede poner, está súper bien. Bueno, ok, les doy una ayudadita, ¿no? Ok, nosotros vimos que la simplificación biológica era un efecto del aumento de la superficie agrícola, ¿no? Para tener un mayor rendimiento o tener una mayor producción. Pero esta simplificación territorial tiene un efecto diferente sobre nuestras plagas o nuestros herbívoros y sobre nuestros predadores, ¿no? ¿Y cómo es esto? A medida que nosotros quitamos las áreas seminaturales o las áreas no destinadas a cultivo de una región territorial o de un área específica, nosotros estamos quitando los recursos para que se reproduzcan y vivan nuestros predadores. Y no tan así de nuestros herbívoros o plagas, ¿no? ¿Y esto por qué es? Bueno, porque la fuente principal de alimento y refugio de las plagas que tenemos son los cultivos, ¿no? Por algo se adaptaron muy bien y por algo se reproducen bien, ¿no? Y no así de nuestros predadores, porque necesitan otro lugar donde tengan alimentos o tengan refugio, ¿no? Es decir, esta simplificación territorial, lejos de incrementar el número de predadores, lo, lo reduce, ¿no? Y bueno, ¿esto a qué lleva? ¿No? Que cada vez más tenemos menos agentes de control biológico y dependemos más en los agroquímicos. Y esto tiene un efecto sobre nuestra reducción en biodiversidad y en nuestro efecto en biodiversidad funcional, es decir, en agentes polinizadores y de control biológico, ¿no? Contaminación de cuerpos de agua por leaching o por escurrimiento de agroquímicos, contaminación del suelo, que pueden ser que se queda ahí el producto químico por más de una temporada, dependencia a productos específicos, es decir, que vamos a depender de pesticidas o de agroquímicos para hacer nuestro control, y si suben de precio, chin, ni modo, los vamos a tener que comprar, ¿no? Resistencia a fórmulas específicas, alguien ya lo había comentado en el chat, y un mayor costo por unidad producida, ¿no? Y claro, daños a la salud humana. Me gustaría elaborar un poquito más en el último punto, en daños en la salud humana, y tomando un ejemplo de México, ¿no? Este es Villaguerrero, Estado de México, y si alguien ha estado ahí, bueno, va a saber muy bien que este pueblo se dedica a la producción florícola, específicamente de rosas, gerberas y poncetias. Y bueno, para que se den una idea de cuán importante es el área agrícola en esta población, aquí en esta parte podemos ver como un polígono delimitado por una línea roja. Todo lo que está dentro es Villaguerrero, el pueblito de Villaguerrero. Todo lo que está afuera y se ve blanco son los invernaderos usados para la producción de estas flores, ¿no? Y como estas flores resultan ser muy sensibles al ataque de plagas y enfermedades, tienen un uso desmedido de, de pesticidas, ¿no? ¿Y esto a qué ha llevado? Pues bueno, esto ha llevado que en este pueblo y en el corredor florícola del Estado de México haya una incidencia 3 veces más alta de muerte infantil por ancefalia y por espina bífida, ¿no? Si gustan leer este artículo, es muy bueno, es por la Universidad Autónoma del Estado de México, en lo que correlacionan muy bien el uso de pesticidas y muertes infantiles. Abajo, igual, tenemos otro artículo súper bueno de cómo se relaciona el uso de pesticidas con el decremento de la fertilidad de trabajadores agrícolas. Es decir, son menos fértiles, ya que los pesticidas provocan mutaciones en los espermatozoides de los trabajadores agrícolas, ¿no? Entonces son daños muy, muy importantes a nuestra población, no solamente a nosotros como agricultores o a los trabajadores, sino a la población, ¿no? Y bueno, ustedes me dirán, bueno, excelente, ¿no? Pero el control biológico en México y en Latinoamérica es realmente una opción. ¿Alguien puede dar un comentario? ¿Ustedes qué creen? ¿Ustedes creen que
utilizando el control biológico por insectos, se pueda reducir el uso de pesticidas o tenga un impacto positivo y significante. ¿Alguien puede elaborar un poquito más al respecto? Ok, bueno, voy a repetir la pregunta. ¿Ustedes qué piensan? ¿El control biológico puede ser realmente una opción para México? Ah, tenemos uno. Sí, claro, en México tenemos, además, la Sociedad Mexicana de Control Biológico y hay muchas personas que ya están adaptando los principios. Sí, en la zona de Chihuahua los usamos mucho. ¡Wow! ¡Qué interesante! Claro, dentro de un manejo agroecológico de plagas, bueno, puede ser agroecológico o no, pero sí, bueno, yo soy agroecólogo, claro. Sería la mejor opción, si se puede ser una opción. Crisopas, tricograma, definitivamente sí, reduce el uso de plaguicidas. Sí, es una opción, debería ser la base dentro de un manejo integrado. Sí, esa es muy buena, debería ser la base. En Tecomán, el Centro Nacional, oh, muy bien, estaba en Tecomán. Bueno, la realidad es que bueno, no hay un estudio que diga que es una súper buena opción o que pueda acabar con todas las plagas, pero tenemos muy buenas pistas o muy buenos índices, ¿no? ¿Y esto por qué es? Porque México es un país megadiverso, es decir, tenemos una cantidad de organismos vivos tremenda. Tan así que de la fauna terrestre, bueno, tenemos el 10% de toda la fauna terrestre en el mundo, lo cual es muchísimo. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y esto qué importa, no? Okay, que tengamos, no sé, muchos jaguares o, no sé, muchas vaquitas marinas. Bueno, esto también se traduce en insectos y, claro, también se traduce en biodiversidad funcional, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla muestro en el lado derecho agentes de control endémicos reportados para México en la región centro-norte del Estado de México. Centro-norte, perdón, de todo México, no solo del Estado. Aquí están las plagas a las que ataca y los cultivos, ¿no? O sea, por ejemplo, dorso de diamante, que es un dolor de cabeza para las brassicaceas, pulgones, trips, fungus gnats, todos estos tienen agentes de control biológicos nativos en México, ¿no? Y bueno, tal vez si hay alguien de Sudamérica y me pregunta, bueno, ¿esto también aplica para Sudamérica? Claro que sí. Sudamérica, claro que sí, tiene condiciones muy similares a la parte mesoamericana de México. Sí, se aplica. También creo que es una opción importante para esos lados. Y ahora bien, ¿qué necesitamos para incrementar nuestro control biológico per se en parcela, ¿no? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cómo podemos nosotros como agricultores incrementar nuestros servicios de control biológico? Igual, si pueden escribir por el chat, comprando. Bueno, ok, puede ser una opción. Sí, estoy en Brasil. Oh, saludos de Brasil. Claro que sí, leí un estudio sobre Brasil muy bueno. Y hay varios estudios de aquí en la universidad sobre Brasil. Reducción del uso de pesticidas. Muy bien. Uh, realizando MIP, ok, manejo integrado. Muy bien. Conservando las especies nativas. Sí, perfecto. Amarrando estrategias para tener espacios donde puedan prosperar. Muy buena. De hecho, sí. Bueno, ¿qué necesitamos para saber qué necesitan los agentes de control biológico para prosperar? Pensemos también, ¿qué necesitamos nosotros diariamente para vivir, ¿no? Creo que la mayoría de nosotros piensa en un alimento y refugio, ¿no? O comida y casa, ¿no? Y de igual manera, los agentes de control biológico. Los recursos necesarios son alimento, o sea, no solamente necesitan las plagas, también necesitan presas adicionales a las plagas que se encuentran en hábitats naturales o seminaturales, flores que provean de néctar, tengan buenos nectarios. ¿Y esto por qué? Bueno, porque el néctar se ha demostrado que es una fuente importante de carbohidratos para agentes de control biológico, como tricograma o Xoperla carnea. Refugio para que tengan dónde invernar, o sea, pasar parte de su ciclo biológico.
bueno, tal vez en México y en Sudamérica no tenemos las estaciones tan marcadas como las tienen aquí en Europa, pero sí necesitan un lugar donde invernar o donde pasar parte de su ciclo biológico, donde ovopositar. Parte del refugio es que tengan un microclima adecuado, es decir, una temperatura y humedad relativa adecuada, y un lugar de reproducción, es decir, donde puedan ovopositar y no sea destruido continuamente, ¿no? Como viene siendo el caso de terrenos agrícolas, ¿no? Que lo dejamos 6 meses o un año si es bienal, y luego cosechamos y se destruye el ecosistema, ¿no? O se da un cambio. Necesitamos que sea continuo, ¿no? Y bueno, ¿cómo podemos incrementar estos recursos o en dónde? Bueno, lo podemos hacer a 3 escalas, ¿no? Lo podemos hacer a escala territorial, esto es como desde 50 hectáreas hasta un municipio, es decir, una escala realmente grande, es decir, no solamente en mi parcela, sino una escala grande, que puede tener un impacto en nuestras parcelas también. A nivel parcela, bueno, aquí lo que me refiero por parcela o el translate, la traducción que quise hacer, era granja, pero farm. Pero aquí, bueno, en Europa, lo que se entiende por granja no es lo mismo que entendemos por granja en Latinoamérica, o al menos no en México, ¿no? Aquí, granja o farm se considera todas las parcelas o todos los pedazos de tierra que posee un agricultor. No necesariamente que sean destinados para la producción de animales o para la producción de vegetales o plantas, ¿no? Sino por farm o por parcela, aquí vamos a entender todo lo que yo poseo como agricultor, ¿no? Si poseo 50 hectáreas, son mis 50 hectáreas, vaya. El último va a ser, la última escala es cultivo. Aquí ¿qué me refiero con esto? Es decir, si en nuestra parcela, o sea, en nuestra área total de tierra está dividida, y si en esa división tenemos diferentes cultivos, cada cultivo diferente o cada división, aquí lo vamos a entender como cultivo, ¿no? Bueno, espero que esté claro, porque realmente es importante. Si no, pueden preguntar siempre por el chat o alzar la mano. En todo gusto voy a responder. Me encanta que participen. Bueno, primero vamos a ver el impacto a escala territorial, ¿no? Cómo pedazos o relictos de naturaleza o relictos de bosque o praderas tiene un impacto sobre nuestra agricultura, ¿no? Como ya dije, estos pedazos pueden albergar o pueden dar refugio y alimentos a nuestros agentes de control biológico, ¿no? Y bueno, aquí hay un estudio muy bueno. Ese estudio fue hecho en Canadá, en Colza, donde se midió, o bueno, se intentó hacer una correlación, se estudió la correlación entre non-crop area, es decir, área que no se da al cultivo agrícola, es decir, hábitats naturales o seminaturales, y el índice de destrucción de capullos o botones florales en colza, ¿no? Y aquí podemos ver una interesante correlación, ¿no? Que entre mayor es nuestra área no destinada al cultivo o mayor es nuestra área natural, tenemos una menor destrucción o un menor ataque de plagas, ¿no? Y bueno, estos cuates se preguntaron, ¿por qué pasa esto, no? Y empezaron a medir el parasitismo por dos agentes de control biológico que están aquí abajo, y lo resumieron en la tabla superior derecha, donde fue el total de parasitismo contra las plagas en relación con el área natural, ¿no? Y aquí podemos ver algo muy interesante, que entre más tenemos un área natural, nuestros índices de parasitismo o nuestros índices de control biológico aumentan, y aumentan exponencialmente, ¿no? Otro factor va a ser la distancia que nosotros tenemos entre nuestras áreas seminaturales y nuestro cultivo, ¿no? Y bueno, tal vez lo primero que podemos pensar es que entre que estén más cerca, vamos a tener un mayor índice de control biológico, ¿no? O un mayor índice de parasitismo. Pero bueno, en realidad se ha encontrado algo muy interesante, no solamente en este estudio, sino en una serie de estudios más, que por alguna razón, realmente nadie lo sabe con certeza,
los campos que están exactamente al lado de un relicto de naturaleza no tienen un control biológico tan bueno como los que están a cierta distancia, ¿no? Empezando desde 1 a 3 kilómetros, es donde está la cuesta de parasitismo, ¿no? No solamente por estos agentes de control biológico, sino en varios otros estudios se ha visto que tienen que estar ni tan cerca ni tan lejos, ¿no? Porque, bueno, después de 3 kilómetros, podemos ver que nuestro índice de control, nuestro índice de parasitismo, nuestro porcentaje de parasitismo tiende a 0, ¿no? Y bueno, porque esto es importante, bueno, esto es importante para dar conciencia sobre el valor de nuestras áreas o de nuestras áreas arboladas o nuestros relictos de naturaleza, ¿no? Tal vez si ustedes como agricultores están en una junta ejidal o están en la facultad de decidir sobre si quitan o no un área natural, pues bueno, no quiero decir qué hacer, pero considérenlo 2 veces, ¿no? Tengo un comentario en el chat. ¿Dónde vamos a contestar? Chat o preguntas y respuestas. Yo estoy viendo en el chat, Rosario, estoy viendo en el chat, realmente. Estaría genial, perdón, perdón. Bueno, me he ejecutado esto. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo. Me dijeron que había productores de berries, entonces traje un ejemplo muy bueno sobre fresa y chinche ligus. Es la chinche de aquí, de aquí en la derecha al fondo, está chinche. Y bueno, aquí se estudió en California, Estados Unidos, cuál era la relación entre el índice de parasitismo bueno, el índice de parasitismo de Peristenum, o sea, este agente de control biológico sobre esta plaga, o sea, cuál era su control o su índice de parasitismo, y encontraron que este aumentaba a medida que aumentaban las áreas naturales, ¿no? Alrededor de ella. Y que la población de la chinche libus se reducía a medida que se tenían más áreas naturales, ¿no? Bueno, vamos a cambiar de escala a la escala más pequeña, que es el policultivo, es decir, a la escala más pequeña en cultivo, es decir, cada separación o cada hectárea, digámoslo así, o en escala más pequeña, o qué puedo hacer yo en mi cultivo. Bueno, una medida que se puede hacer muy bien es el policultivo. ¿Alguien tiene idea de qué es el policultivo o le suena o alguien hace policultivo? ¿Pueden poner comentarios en el chat? El policultivo es el equivalente en México al sistema Milpa, sí, muy bien. O sea, para los que están en Sudamérica, el sistema Milpa es el policultivo o intercultivo de maíz, frijol y calabaza con un espacio temporal. ¿Alguien más? Se siembran diferentes cultivos en el mismo, diversidad de cultivos, cultivo mixto, asociación de varios cultivos. Sí, exactamente. El policultivo es establecer 2 o más cultivos en un área específica, ¿no? Y que estos compartan al menos un lapso o tengan un traslape en un lapso de su ciclo biológico. Es decir, que se encuentren al mismo tiempo y en el mismo espacio, al menos en un lapso de su ciclo biológico, ¿no? Y bueno, el policultivo es ampliamente usado en África, Asia y Sudamérica, ¿no? Pero es casi nulo en Norteamérica y Europa, ¿no? Y bueno, ¿por qué es esto? Porque, bueno, la cantidad de mano de obra que demanda actualmente o que demanda en sistemas tradicionales es muy alta y no es costeable en países donde la mano de obra es muy cara, ¿no? Como aquí en Europa o Norteamérica. Bueno, Estados Unidos y Canadá, ¿no? México igual es Norteamérica. ¿Por qué es usado? Porque nosotros tenemos un uso eficiente de recursos. De hecho, también produce más. Eso lo vamos a ver en 2 días. Porque tiene un control de plagas y malezas y es donde vamos a ahondar, ¿no? Donde nos atañe. ¿Por qué tiene un control bueno de plagas? Bueno, porque tenemos varios mecanismos funcionando en lo que es un policultivo. El primero, tenemos una diversificación de nichos, es decir, vamos a tener diversas especies que utilizan diversos recursos, ¿no?
Entonces, esto nos va a llevar a tener una mayor diversidad de agentes biológicos, ¿no? Al tener más especies, es más probable que alguna de estas especies vegetales o alguno de nuestros cultivos provea de néctar o de refugio alguno de nuestros agentes de control biológico. También se implementan cultivos trampa. Bueno, ¿esto qué es? Un cultivo trampa es un cultivo que es muy atractivo para una plaga, ¿no? Y prefiere atacar este cultivo trampa que nuestro cultivo de interés, ¿no? Lo voy a explicar más en un ejemplo, pero esta es la definición a grosso modo. Tiene una continuidad temporal, es decir, no se queda nunca el suelo sin ningún cultivo encima, entonces proveemos de un ambiente propicio para los agentes de control biológico en términos de hábitat. Repelencia química, es decir, algunas plantas también liberan fitoalexinas o sustancias químicas para repeler insectos. Y la mejora del microclima, es decir, el aumento de humedad y temperatura para nuestros agentes de control biológico, ¿no? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo se me hace muy interesante. Este es un ejemplo en maíz que se está llevando en Tanzania por aquí la Universidad de Wageningen, en Países Bajos. Y bueno, ¿cuál es el problema? El problema es que en Tanzania los productores de maíz no tienen el dinero suficiente para pagar agroquímicos para combatir el barrenador del tallo en maíz, ¿no? Esta polilla que produce esta larva que come el tallo del maíz y lo mata, ¿no? Y esta es una plaga muy importante en Tanzania y en Ghana, porque del 15 al 80% de la producción de maíz se pierde por esta plaga, ¿no? Entonces, aquí en la necesidad, o sea, donde no podían comprar agroquímicos, se vieron en la necesidad de desarrollar nuevas formas de combate o de control, ¿no? ¿Y cuál fue esta? Pues bueno, los policultivos. Aquí se desarrolló un sistema que se llama push-pull, es decir, jala y empuja, y se usaron cultivos trampa para esto y plantas con repelencia química. Vamos a explicarlo un poquito más. Este se llama Napier grass, es decir, pasto Napier, el cual es muy atractivo para el barrenador del tallo en maíz, aquí en Tanzania. Entonces, en vez de ir hacia el maíz y ovopositar en el maíz y causar pérdidas en el maíz, la plaga va hacia el Napier grass, hacia el pasto Napier, porque es más atractiva, ¿no? Y entre las líneas del maíz se cultivó algo que se llama Desmodium. Esta es una leguminosa que se usa como forraje, pero nuestra plaga, el barrenador del tallo de maíz, no la tiene una animadversión, es decir, no le gusta opositar ni estar cerca de ella, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Que dentro del cultivo del a salir o se ve incitada a salir, mientras que a las orillas de la parcela se ve incitada a entrar. Entonces, ¿qué hace esto? Que la plaga se fije más en nuestros cultivos trampa que en nuestro cultivo de maíz, ¿no? Este sistema de policultivo tiene otras ventajas, como que también reduce la proporción de malezas. Por ejemplo, aquí también tiene una maleza muy importante que se llama estriga. Gracias al Desmodium, ya la población de estriga baja drásticamente, pero bueno, ese es tema para dentro de aquí a 2 días, ¿no? Y bueno, también la población de Desmodium, de plantas Desmodium, provee un microclima apto para nuestros agentes de control biológico, ¿no? Entonces, este es un caso de éxito en Ghana, ¿no? Ups. Disculpen, ¿sí me pueden escuchar? No estoy seguro. Hola, ¿qué tal? Disculpen, ¿podrían darme un comentario si me pueden escuchar por el chat? Se escucha, Aranzón. Perfecto, perfecto. Pensé que no. Ok. Bueno, aquí también tenemos un ejemplo en China sobre algodón y trigo. Este es un ejemplo bastante interesante.
Aquí se midió la población de áfidos y la población de catarinitas, que son un agente de control biológico de áfidos. Y bueno, lo que se hizo aquí es de que se hizo el cultivo de algodón por sí solo, es decir, en un monocultivo, a lo largo de 2 años, y a la par se hizo el cultivo de algodón y trigo en un policultivo, ¿no? Lo que se encontró fue lo siguiente: para las poblaciones de áfidos, se ve que para el primer año, cuando están en un monocrop, o sea, en monocultivo, la población de áfidos aumenta drásticamente y luego reduce, ¿no? Y para el segundo año es aún peor, la población de áfidos crece aún más, ¿no? Y no así en nuestro intercultivo. La población de nuestra plaga se ve mermada casi a cero, ¿no? Dentro del primer año y se mantiene al segundo año, ¿no? Esto quiere decir que hay un equilibrio homeostático por parte de nuestros agentes de control biológico. Y bueno, ¿cómo lo sabemos? Pues veamos la siguiente gráfica, aquí al fondo. Aquí tenemos el número de catarinitas. Este pico corresponde al policultivo, y nosotros podemos ver que tenemos un pico enorme en el policultivo, y no así en monocrop o en el monocultivo, ¿no? Y podemos ver que cuando repunta en el monocultivo es cuando baja también la cantidad de áfidos en el monocultivo, ¿no? Entonces hay una relación sobre el número de, um, de agentes de control biológico y nuestras plagas, ¿no? El cual se es incitado o el cual es trigger, el cual es despertado o, o empujado por nuestros sistemas de policultivo. Bueno, vamos a ver ahora cuál es el manejo en parcela. El manejo en parcela sería usando algo que se llama flower strips en inglés o márgenes florales en español. ¿Esto cómo se usa o esto de qué sirve? Bueno, esto sirve porque provee recursos como son alimentos y refugio al lado o muy cerca de nuestros cultivos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo que se dio en un cultivo de berries, me parece, que era zarzamora. Aquí midieron el número de áfidos en parcelas control, es decir, donde no había los márgenes florales, y el número de áfidos es mucho más grande en comparación con las parcelas donde tenían un flower strip o márgenes florales. De hecho, casi 3 veces más grande era el número de áfidos en las parcelas control que donde estaban nuestros márgenes florales, ¿no? Y bueno, ¿por qué es esto? Bueno, esto es porque tenemos agentes de control biológico por crisopas y por este organismo que es parte del género Zifiridae. Sí, Zifiridae. Y bueno, aquí lo que midieron fue el número de huevos que depositaban sobre las zarzamoras, ¿no? Al estar cerca de los flower strips o cerca de los márgenes florales, ¿no? Y se encontró algo muy interesante, en donde no había márgenes florales, el número de huevos o el número de oposiciones por estos agentes de control biológico fue mucho menor que en donde sí se presentaron, ¿no? Entonces, estos estudios revelan que el tener márgenes florales es una medida efectiva para incrementar el número de agentes biológicos en nuestro campo, ¿no? Y algo muy bueno de esto es que es una opción de bajo costo, es decir, todo lo que necesitamos hacer es dejar de 2 a 5 metros alrededor de nuestra parcela y listo, ¿no? Y bueno, establecer flores. Más adelante vamos a ver qué tipo de flores. Bueno, vamos a ver qué tipo de flores. Aquí en la universidad, y bueno, aquí en la Universidad de Wageningen se han hecho varios estudios sobre cuál es el tipo adecuado de flores para incitar el control biológico en los cultivos. Y bueno, se ha llegado
pues a diversas conclusiones, ¿no? Hay investigadores que dicen que se tiene que tener un match perfecto, o es decir, una complementación perfecta entre el aparato bucal de nuestro agente de control biológico y los nectarios de nuestras flores, ¿no? Para que pueda obtener néctar y así carbohidratos, ¿no? También tenemos otros investigadores que nos dicen que tenemos que tener un ratio o una proporción entre plantas de cobijo, plantas de oposición, plantas nectarias y plantas que producen polen, ¿no? Para incitar nuestros agentes de control biológico, ¿no? Pero también hay otra serie de estudios que proponen otro sistema de manejo, ¿no? Y bueno, para esto, bueno, quisiera preguntar al público si han visto esta flor cerca de sus cultivos o, sí, si la han visto en algún lugar. ¿Podrían ponerlo en el chat? Bueno, creo que estoy teniendo un pequeño problema técnico. No puedo ver el chat. Pero bueno, espero que la hayan visto varios de nuestros agricultores aquí presentes. Y, oh Dios. Y espero que también hayan visto esta. Yo igual soy mexicano, soy de la región sur de México, en Morelos, y esta planta es súper común. Me acuerdo que cuando iba al campo con mis papás me llenaba los pantalones de estas semillas. Y bueno, ¿por qué estas plantas son importantes? Porque se encontró una muy buena relación entre estas plantas y en Cicloneda sanguinea, que son las cartarinitas de agentes de control biológico que comen áfidos. Es decir, en estas plantas se encontraron muchísimos de estos agentes de control biológico, ¿no? Naturalmente, ¿no? Bueno, igual quisiera hacer la pregunta, realmente no puedo ver la respuesta en el chat, pero quisiera hacer la pregunta si alguien ha visto alguna de estas flores, ¿no? El primero es del género Sonchus, igual para mí, que soy mexicano, del centro sur, se me hace muy, muy conocida. Digitaria, este es un pasto, y Melapodium. Bueno, esta sí se me hace un poquito más extraña, pero me gustaría que reflexionaran o pudieran dar un comentario para los demás, si la han visto o si no. Yo creo que buena parte de nosotros mexicanos y de otros países latinoamericanos la hemos visto, ¿no? Son quite common. Y bueno, estas flores, estas tres y estas dos pasadas, ¿qué tienen en común? Bueno, tienen dos cosas en común. Tienen en común que estas 5 flores tuvieron la mayor cantidad de avistamientos de agentes de control biológico en un estudio que se hizo con flower strips o márgenes florales en Brasil para el cultivo de chile. Es decir, estas plantas fueron las campeonas en albergar y cuidar nuestros agentes de control biológico, ¿no? Y la otra característica es que estas plantas son malezas o son ruderales, es decir, no necesitan que se produzcan para hacer un margen floral, sino crecen espontáneamente, ¿no? En nuestros campos. Entonces, la recomendación que yo daría para producir o para tener márgenes florales que tengan un efectivo control biológico en nuestros cultivos sería dejar de 2 a 5 metros a la hora de la siembra, donde no pongamos nada, dejar de esos 2 a 5 metros libres alrededor de nuestra parcela, o al menos de un lado de la parcela, y dejarlo ahí, a la buena de Dios, que se hagan malezas. Las flores de las malezas son las que proveen de néctar y refugio a nuestros agentes de control biológico. Y bueno, ¿cuál es la lógica detrás de esto? Que si nosotros queremos incrementar agentes de control biológico nativos de nuestra región, estos agentes de control biológico nativos han evolucionado y han crecido a la par que las plantas de la región, ¿no? Entonces, ¿para qué introducir otras plantas a las que no están adaptadas nuestros agentes de control biológico nativos si tenemos las plantas perfectas en nuestra región haciendo absolutamente nada, ¿no? Entonces, si bien el manejo territorial y el manejo en parcela por intercrops o por preservación de áreas seminaturales, a veces no depende enteramente de nosotros o es difícil, yo creo que
el uso de márgenes florales es una opción de bajo costo, viable para todos los agricultores y con un poder para aumentar los servicios de control biológico muy grande, ¿no? Bueno, con esto concluimos la primera parte. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Que México y, bueno, toda Latinoamérica, Sudamérica, tiene una gran biodiversidad funcional y dentro de esta biodiversidad funcional hay agentes de control biológico muy buenos, ¿no? Y los debemos de explotar, ¿no? O, bueno, pueden ser una muy buena alternativa para reducir nuestro uso de pesticidas. Otra conclusión es que la agricultura intensiva, tal y como se lleva ahora, destruye los recursos necesarios para nuestros predadores antes que los recursos de los herbívoros, ¿no? Y es lo que hace que tengamos una mayor población de herbívoros o plagas y no así con nuestros controladores biológicos, ¿no? Y bueno, que existen medidas de bajo costo que se pueden implementar para aumentar las poblaciones de nuestros agentes de control biológico, ¿no? Y bueno, como última, recalcando, también si pueden preservar sus áreas o sus relictos seminaturales cerca de sus áreas agrícolas, en verdad les va a dar un payoff, en verdad va a pagar, ¿no? O sea, si ustedes están a cargo de hacer un control, no sé, o bueno, de limpiar un área seminatural, consideren dejar una parte para aumentar los servicios de control biológico, ¿no? Yo creo que esa es una conclusión muy importante. Y bueno, quisiera ahorita tomarnos un tiempo de un break para que se estiren, tomemos café y en 15 minutos, es decir, a las 7:15, nos volvemos a ver aquí. Así que bueno, vayamos a tomar café, a estirar las piernas o tomar agua. Tiempo de break. Nos vemos aquí a las... Ah, perdón. Para mí son las 7:15 aquí. Para ella deben ser las 10:15 o bueno, su hora pasado 15, ¿no? Por favor.
Son 7:10. Continuamos con polinizadores. Bueno, antes de hablar de polinizadores, quisiera dar un preámbulo sobre la polinización muy rápidamente. La polinización es el paso de los granos de polen de la antera al estigma. Puede ser de la misma flor o de una flor diferente, ¿no? Y puede ser dado a través de dos agentes, ¿no? Bueno, la mayoría. El primer agente es el viento, y las que son polinizadas por viento son las flores anemófilas. Un cultivo agrícola muy importante que se poliniza por viento, por ejemplo, es el maíz, el trigo, la cebada, el arroz, los granos. O sea, es muy, muy importante. Si no fuera por el viento, nos quedaríamos sin tortillas, sin arepas o sin canchita, ¿no? El otro tipo de polinización es la polinización entomófila, y eso se lleva a cabo por insectos, ¿no? La diferencia entre los dos tipos de plantas, entre las dos maneras de polinización, es que el polen de las entomófilas es muy ligero y puede volar. El de las entomófilas es sticky, es decir, se pega muy fácilmente para que se pegue a los polinizadores. Bueno, la polinización entomófila es muy importante, es decir, la polinización por insectos es extremadamente importante. Nosotros tenemos que, según FAO, el 75% de nuestros cultivos agrícolas dependen de la polinización animal. Este es cómo se vería nuestro mercado, bueno, al lado derecho, cómo se vería si no tuviéramos abejas o polinizaciones animales. La cantidad de frutas reduciría drásticamente, ¿no? De que en las frutas tenemos que la polinización por abejas es bastante importante, ¿no? Ahora, a nosotros como agricultores, ¿por qué nos puede interesar mucho la polinización? Esto sobre todo para los de frutillas. Esto es para que tengamos una calidad buena de fruto, ¿no? En el caso de la frambuesa y la fresa, estos frutos, o sea, no son un fruto per se, sino son un conjunto de frutos que se llama infrutescencia, es un poliaquenio. Y al ser una infrutescencia, tenemos muchos óvulos, ¿no? O, bueno, la flor tiene muchos óvulos, que cada uno de estos óvulos va a dar una pequeña bolita, ¿no? En nuestra frambuesa, o un puntito en nuestra fresa, ¿no? Y entonces, si bien la frambuesa y la fresa se pueden autopolinizar, tenemos estudios que reportan que del 75 al 95% de la polinización exitosa en estas variedades se lleva a cabo por abejas o por otro tipo de polinizadores, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el tener polinizadores para tener una buena calidad de fruto y poder venderla, ¿no? Otro ejemplo es en arándano, donde depende 50%, del 50 al 95% de la polinización por abejas. Es realmente, realmente importante, de otra manera no tenemos frutos. En tomate, donde está ligado el número de semillas con el tamaño de fruto y el número de semillas con la polinización, ¿no? En este caso no es por abejas, sino es por abejorros, ¿no? Para que tengamos una buena polinización en tomates, necesitamos al menos 4 visitas de abejorros a cada flor de tomate, ¿no? Nuestro último ejemplo, igual en zarzamora, aquí se hizo un estudio entre el número de semillas y la presencia o no de polinizadores en relación con el peso del fruto, ¿no? Aquí esta línea roja nos representa nuestro cultivo agrícola sin polinizadores. Podemos ver que llega hasta alrededor de 1.3 gramos por fruto, y nuestro número de semillas nunca es mayor a 30, y no así cuando tenemos polinizadores como son abejas o polinizadores naturales, que nuestro peso por fruto llega a alcanzar a los 1.7 gramos por fruto, bueno, gramos debidos a la polinización, y tiene 40 semillas, ¿no? Esto quiere decir que tenemos frutos más grandes, más pesados y por tanto un mayor rendimiento, ¿no? Por esto es importante la polinización. ¿Por qué hablar de los polinizadores? Porque actualmente están en riesgo. Según la FAO, la reducción de abejas es una amenaza para la seguridad alimentaria y la nutrición. Según Greenpeace, desde 1947 se reportaron 6 millones de colmenas. Ahora en 2008 tenemos solo 2.4 millones de colmenas, lo cual representa un
decremento del 60% de los polinizadores, lo cual es alarmante. Y bueno, nadie sabe con certidumbre la razón del decremento de nuestros polinizadores, pero hay buenas teorías sobre la falta de recursos florales, el uso excesivo de agroquímicos y plagas, como lo es Varroa destructor, que es una garrapata o un parásito, ¿no? Y bueno, no solamente dependemos de las abejas, sino también de polinizadores silvestres. En este estudio se midió el efecto que tiene la polinización silvestre y la polinización por abejas en cada país. Para México, según esto, tenemos una dependencia mucho más grande en abejas que en polinizadores silvestres. Y para Latinoamérica, la dependencia en polinizadores silvestres es mucho más grande, ¿no? Nosotros en México, por ejemplo, en polinizadores silvestres tenemos la abeja melipona. Y bueno, ¿cómo incentivar la polinización? La podemos incentivar de dos formas, ¿no? Dando refugio para que puedan invernar, tengan un buen microclima, tengan una buena reproducción, y dando alimento, ¿no? Que tengan polen, que es una fuente de proteínas para ellos, néctar, una fuente de carbohidratos, ¿no? ¿Y dónde lo vamos a manejar? Otra vez, a nivel territorial y a nivel parcela, ¿no? Vamos a escribir nivel cultivo aquí. Bueno, a nivel territorial, ¿cuál es el efecto que tenemos? Aquí el efecto sí sí hay una correlación muy fuerte entre la cercanía que nosotros tenemos hacia nuestros bosques o relictos naturales con el número de polinizadores. Es decir, entre más cerca esté nuestro cultivo agrícola a un relicto de bosque, a un relicto natural, vamos a tener una mayor diversidad de abejas o de polinizadores naturales, ¿no? Y no así cuando nos separamos de él. Es decir, cuando estamos casi a 5 kilómetros de distancia de un relicto natural, la influencia de polinizadores, de abejas o recursos naturales, va a ser muy baja, ¿no? Y bueno, de la misma forma, en este estudio, este fue en café, aquí en México, se estudió el número de visitas que tenían las flores del café, dependiendo de la distancia, ¿no?, que tuvieran del bosque o del relicto natural, ¿no? Y aquí se encontró que entre más cerca estuvieran, tenían un mayor número de visitas, ¿no? De la misma forma, el número de granos de polen por estigma era mucho más alto entre más cerca estuvieran, ¿no? De la misma forma, algo que juega un papel importante es el tamaño de nuestro agente polinizador, es decir, su tamaño de cuerpo, ¿no? En esta gráfica, en el mismo estudio de México, se hizo esta correlación entre el tamaño de nuestro polinizador y la distancia que podía viajar, ¿no? Y entre más grande es nuestro polinizador, más puede viajar. Es decir, un abejorro va a poder polinizar parcelas más lejos que las abejas, ¿no? Es decir, si las abejas tienen un radio de acción de alrededor de 3 kilómetros, 200 metros, un bumblebee o un abejorro lo va a poder hacer alrededor de 5, 6 kilómetros, ¿no? Lo cual es muy importante para la polinización, ¿no? Igual, márgenes florales. Aquí se hizo un estudio en Manzano, en donde se hizo la comparación entre abejas, que son el cuadrito blanco, y los insectos silvestres, ¿no? Aquí lo que se encontró es que las abejas no cambiaron, aunque se instalaran los márgenes florales, pero los polinizadores silvestres y la polinización por agentes silvestres aumentó, ¿no? Y esto se reflejó en el tamaño, y en la producción de los frutos de manzana, ¿no? También aquí abajo hicieron una relación entre el número de dandelion, esto es dientes de león, conocidos en México, o sea, hierbas del género Taraxacum, y el número de visitas. Entre más dientes de león había, que para nosotros es una hierba, mayor era el índice de visita, ¿no? Y decrecía, y entre más lejos estuviera nuestra área de estudio de nuestros márgenes florales, se decrecía la distancia, se decrecía la riqueza de polinizadores silvestres.
Aquí tenemos otro estudio. Este estudio se hizo, me parece que en California, con trigo, en donde se midió la diversidad de agentes polinizadores, y en 12, no, perdón, fue en Londres. En este estudio se hicieron 2 hectáreas con trigo y se pusieron márgenes florales cada 2 hectáreas, me parece cada 200 metros en línea, y encontraron una diversidad de 61 especies de agentes polinizadores. 43 de ellos eran abejas, 18 de ellos eran agentes silvestres, como pueden ser abejorros, moscas o avispas, ¿no? Y ahora bien, en este mismo estudio, les pareció interesante estudiar si había una flor específica que incentivara la llegada de polinizadores o la prosperación de polinizadores, ¿no? Y lo que hicieron fue medir 3 experimentos, ¿no? El primero con Camellia sativa, que es esta flor de aquí arriba. La segunda con D. pluvialis, que es la de aquí abajo, y el segundo un arreglo multifloral usando 11 especies. Bueno, ellos encontraron 11 especies de flores, pero realmente eran malezas que se dieron pues a la buena de Dios, o sea, sin ningún manejo agronómico. Y midieron el índice de Shannon. Este índice de Shannon es para la diversidad y tiene, para medir la biodiversidad o la diversidad. En este estudio lo utilizaron para hacer la diversidad de polinizadores. Este índice usa el número de especies y el número de individuos por especie, ¿no? Y aquí podemos ver que, que la diversidad mayor la tuvo el arreglo multifloral, ¿no? Este arreglo multifloral, como dije, fue hecho nada más con las malezas, o sea, no tuvo ningún manejo agronómico. Sin embargo, fue el que tuvo una mayor diversidad de agentes polinizadores, ¿no? Bueno, con estas conclusiones terminamos. Y concluimos que la agricultura depende de agentes de polinización biológico, y no solamente de abejas, sino también de polinizadores silvestres. La diversidad en parcela y en territorio juegan un rol crítico para la proliferación, para el incremento de nuestros agentes de control biológico y de polinización, y que los márgenes florales son una muy buena opción y de bajo costo, ¿no? Y bueno, me encantaría escuchar preguntas, comentarios de su parte. La conferencia de mañana será igual a continuación. No, es la misma. Es para los que no pudieron entrar en esta. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Por favor. Hola Nelson, aquí Olga Borges pregunta si hay algún recurso donde podamos ver las diferentes recomendaciones de polinizadores dependiendo de la ubicación. Si conozcas algo que puedas comentar. ¿Hay algún recurso en donde podamos ver las diferentes recomendaciones de polinizadores dependiendo de su ubicación? Me parece que sí. La universidad tiene varios estudios aquí en Europa y en Sudamérica. Con todo gusto, si me pasas tu correo, te los puedo mandar. Pero realmente para agentes polinizadores, o lo que intentamos hacer es que sean nativos, o sea, del área en el que estás. Y las prácticas que hemos abarcado en esta presentación tienen ese impacto, ¿no? Incrementar tus polinizadores nativos en el lugar en donde estés, ¿no? Funciona. Perfecto. Gracias por tu correo. ¿Dónde puedo encontrar especies de agentes polinizadores? ¿Es mejor por cultivo y mi localización geográfica? ¿Dónde se pueden encontrar qué especies de agentes polinizadores? ¿Es mejor por cultivo? Realmente, donde se tiene una mayor diversidad de agentes polinizadores es en áreas silvestres o en áreas seminaturales. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer aquí es de generar un balance en nuestros cultivos o en nuestra parcela
donde si bien no tengamos un bosque entero, tengamos un relicto como son los márgenes florales, donde puedan prosperar nuestros polinizadores, ¿no? Entonces, bueno, si son mejores por cultivo, claro, bueno, cada cultivo tiene un polinizador por excelencia. Por ejemplo, para tomate, el polinizador por excelencia es el abejorro. Para la mayoría de los cultivos viene siendo abejas, pero por ejemplo en aguacates, también un polinizador muy importante, de hecho, son las moscas domésticas, ¿no? Claro que sí, por cultivo cambia el polinizador, ¿no? Esto respondiendo a la pregunta de Nelly. Aquí Enrique Riveros comenta, hemos estado trabajando con márgenes florales y vemos mucha biodiversidad en ellos, pero no vemos que se muevan al cultivo. Ok. Prefieren mantenerse en los márgenes florales y veredas. Bueno, es que realmente donde van a pasar la noche o donde los vamos a poder ver o donde van a poder tener su hábitat es en los márgenes florales, claro, pero su actividad, y más si son alados, nuestros agentes de polinizadores o agentes de control biológico, su área de acción va a estar en nuestros cultivos, ¿no? Y claro, es mucho más difícil verlos en nuestros cultivos porque vuelan, ¿no? Entonces, en un segundo pueden volar y uno no los ve, ¿no? Siempre va a ser mucho más fácil verlos donde está su hábitat o donde ovopositan, ¿no? En los márgenes florales. Pero estoy seguro que deben de tener una acción fuerte sobre sus cultivos. Estoy respondiendo a la pregunta de Enrique. Octavio pregunta, ¿existen estrategias donde se utilicen hongos entomopatógenos e insectos benéficos a la par de plagas? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Insectos entomopatógenos como Beauveria baciana, no, sí pueden utilizarse, pero no son un control específico. Es decir, no van a atacar nada más no sé, a los frailecillos o, o a los áfidos, ¿no? Ellos agarran parejo y a cualquier insecto que les dé, lo contaminan o lo atacan, ¿no? Entonces, sí, puede ser un control efectivo usar hongos entomopatógenos, pero seguramente va a haber una caída en nuestros insectos de control biológico o nuestro control biológico por artrópodos. Martín López pregunta, ¿dónde puedo conseguir información del impacto de los agroquímicos en las colmenas que están polinizando arándanos? Bueno, exactamente en arándanos no he encontrado información, pero la FAO tiene muy buenos artículos sobre el decremento de polinizadores y específicamente de abejas. Con todo gusto lo puedo compartir. Nada más, si me puedes mandar tu correo en las áreas de preguntas y respuestas, con todo gusto. Juan Carlos Salinas dice, no solo los nativos, existen también. El chiste también es saber cuáles son polinizadores más específicos para el cultivo y cuáles de los polinizadores generalistas también les funcionan. Sí, bueno, claro, eso está súper bien. Realmente sí se pueden introducir y polinizadores generalistas podrán servir, pero bueno, el focus o ¿cómo digo? El focus o el meollo de esta presentación era utilizar nuestros nativos. ¿Por qué? Para reducir la introducción, ¿no? Y así reducir un gasto, hacer un manejo de bajo costo y efectivo, ¿no? Pero bueno, si también introduces polinizadores, no pasa nada, ¿no? Igual funcionan los flower strips o la conservación de áreas seminaturales. José Torres, es importante identificar la identificación de la flora de cada región y detectar sus polinizadores nativos y protegerlos, recomendando a los agricultores este manejo. Claro que sí, esto es muy importante porque normalmente nosotros pensamos que los polinizadores por excelencia son las abejas o los abejorros que nos venden ciertas empresas, pero la verdad es que hay muchísimos tipos de polinizadores en Latinoamérica y en México, ¿no? Claro que sí, entre más conocimiento tengamos sobre ellos, un mejor cuidado y un mejor manejo se puede hacer alrededor de ellos, ¿no?
Ok, perfecto, ya tengo tu correo. Los hongos entomopatógenos afectan a los polinizadores. Seguramente, aunque yo no he encontrado investigaciones al respecto, al menos aquí en la Universidad de Wageningen, en el área de agroecología, no hemos tenido estudios al respecto. Juan Carlos Salinas, es que sabiendo cuáles de los nativos son más adecuados para tus ciclos de cultivo, entonces puedes planear los espacios de mantenimiento más adecuados para las especies nativas. Que mejor le cuadran. Ok, si funciona, perfecto. Aquí nada más proponemos ideas o otras estrategias de manejo, pero parece que lo tienes muy bien dominado. Felicidades. Gracias, muchas gracias por tus comentarios. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Aquí hay una pregunta de Omar Arellanes. Dice, ¿qué opinas sobre la siembra del cultivo de higuerilla? Ok. Al respecto de polinizadores, control biológico, o en general, o como biofuel. Bueno, ok, o tal vez el cultivo de higuerilla para reemplazar, para take over, para reemplazar los márgenes florales, es lo que entiendo. Bueno, si nosotros dijéramos, no, pues bueno, ponemos nada más higuerillas en vez de márgenes florales, yo creo, bueno, considero que no se tendría un control tan efectivo o una polinización tan amplia, ya que nada más estamos proveyendo de un tipo específico de planta que provee un tipo específico de nectarios y un tipo específico de polen, ¿no? Y normalmente entre más diverso es nuestro agroecosistema o nuestra parcela, tenemos una mejor participación de agentes de control biológico y polinizadores. Como cultivo trampa, qué caray. Yo había escuchado sobre la higuerilla, pero como repelente. Realmente, porque bueno, hasta se hacen repelente con las semillas, ¿no? Que es sumamente tóxico. Uno puede morir comiendo semillas de higuerilla. Pero bueno, no, realmente no lo he escuchado como cultivo trampa. Juan Carlos Salinas, acá en México se ha despertado osmia, las abejas albañil. Ok, súper. Muy buen comentario. Hay otra pregunta de José Berber, dice, polinizadores en cultivo de aguacate, ¿hay estudios sobre su efecto en tamaño y cuáles son determinantes en tamaño de fruto? Debe de. Realmente no me he topado con uno, pero el aguacate es muy importante para el mundo, o sea, es el oro verde y debe de. Y un agente clave o un paso clave en la producción de aguacate es la polinización. Así que sí, debe haber estudios al respecto, ¿no? Aunque no me los haya topado, muy seguramente los hay, ¿no? Si quisieras buscar estudios al respecto, yo te recomiendo que vayas a Cabin Publishing, Science Direct, o si entras a internet, nada más para darte una idea sobre los posibles artículos o investigaciones que pueda haber, entra a la página de Wageningen University Library, busca tu tema específico y en esta base de datos hay muchísimo de todo, ¿no? Y específicamente para el área agrícola, ¿no? Que es a lo que nos dedicamos. Tal vez no sean for free, pero te das una buena idea de hacia dónde van los research. Rebeca González. En México no recuerdo bien cuántas cajas se meten por hectárea, pero sí se hace polinización a partir de abejas. Sí, muy bien. Sí, es cierto, se pueden introducir abejas o colmenas de abejas. Me parece que el número de cajas es mayor a 5. José Libra, ¿será la higuerilla como extracto vegetal, como insecticida? ¿Hay productos comerciales? Sí, en efecto, la higuerilla es sumamente tóxica.
¿no? No solamente para los insectos, bueno, para todos los animales, ¿no? Incluso nosotros. Los márgenes florales también pueden ser utilizados en cítricos o existe algún cultivo trampa que se recomiende para estas huertas. Oh, perfecto, en cítricos. Todo lo que son cultivos de fruto o frutales tienen un efecto muy bueno o tienen una adaptación muy buena, ¿no? A lo que es control biológico y polinizadores, ¿no? Entonces estoy seguro que si pones flower strips o márgenes florales, vas a tener un muy buen resultado, ¿no? ¿Y qué cultivos trampa para estas huertas? Eso realmente no lo sé, pero con todo gusto lo puedo investigar. Pero estoy seguro que si pones márgenes florales, van a tener un muy buen efecto, ¿no? En cítricos. Siempre tienen un muy buen efecto en cultivos frutícolas. El aceite esencial de Geratum consicoides lo utilizamos como repelente de insectos. ¡Wow! ¡Qué interesante! Geratum consicoides era la flor morada que nosotros expusimos como un agente que atraía agentes de control biológico. ¡Wow! Muy buen comentario. Gracias, David. José Torres, los abejorros se comercializan para la polinización en invernaderos, tienen adaptación y efectividad en todas las regiones y los cultivos. Bueno, para la mayoría de los cultivos hortícolas, sí. Lo que tienen los abejorros es que los abejorros van más por el néctar que por el polen, es decir, ellos comen néctar y no polen, y suelen ser más efectivos en la polinización hortícola en invernadero que los cajones de abejas, ¿no? Aparte, estos no tienen, sí, creo que no tienen aguijón, entonces son mucho más seguros para la producción, ¿no? Y sí, estos son ampliamente usados en Querétaro, Guanajuato, todo el noreste, ¿no? Pueden poner un banco de flores, es el término usado en México. En diversos cultivos se utiliza en México, en áreas productoras de frutillas, frutales. Algunas son plantas medicinales, otras especies silvestres y otras ornamentales. Realmente sí se puede. Hay varias personas o varios investigadores que intentan hacer estos flower strips también muy funcionales y realmente se puede, ¿no? Pero para dar exactamente qué proporción tiene que haber entre cada cultivo va a depender mucho entre una región y otra, ¿no? Entonces yo realmente ahorita como expositor no puedo recomendar una fórmula mágica o bueno, una relación para para todas las regiones de donde ustedes son como productores, ¿no? Pero con una asesoría especializada de un agrónomo o un agroecólogo, por supuesto que lo pueden hacer para tu región específica, ¿no? Y claro que va a funcionar. Copper lo hace, sí, seguramente. O sea, claro que sí. Son muy buenos. Empresa holandesa, por cierto. Tiene sus bases en Rotterdam, a media hora de aquí. Los abejorros comerciales van por el polen, pues son surtidos como abastecimiento de jarabe. Sí, o sea, no solamente comen néctar, también comen polen, claro, pero tengo entendido, según varios estudios, son efectivos porque intentan comer más polen, ¿no? Más néctar. Entonces dejan el polen viable o dejan el polen libre para la polinización, ¿no? Y lo llevan, ¿no? Es decir, no se lo comen. ¿Más preguntas, comentarios? José Torres pregunta, ¿una parcela de alfalfa representa una gran población de catarinas para el control biológico de áfidos? Sí, de hecho el alfalfa es uno de mis cultivos favoritos, bueno, como forraje, o bueno, para el agua de alfalfa también. Y esto es porque tiene una muy buena respuesta hacia polinizadores y control biológico, realmente más hacia control biológico. Y también deja muy bien el suelo, ayuda a formar el suelo súper bien, es decir, la estructura del suelo, ya que libera mucílago, lo que ayuda a que se cohesione el suelo en beds o en terrones más pequeños, más homogéneos,
y con una mayor biodiversidad, ¿no? En el suelo. También, si tu suelo está súper apelmazado, la alfalfa puede ayudar un montón, porque tiene una raíz enorme, puede llegar hasta 5 metros, o sea, rompiendo el piso de arado. O sea, sí, muy, muy buena la alfalfa. Rebeca González, ¿son efectivos en invernaderos porque toleran las temperaturas? Sí, exactamente. Hay insectos más efectivos, pero tienen desventajas de temperatura. Sí, bueno, también no es que soporten toda la temperatura del mundo, ¿no? A partir de los 35 grados, me parece, en la colmena, los bumblebees, perdón, los abejorros empiezan a mover las alas para crear corrientes de aire y así refrescar sus colmenas, ¿no? Y esto no es súper bueno porque pierden energía que podrían ocupar polinizando, ¿no? Entonces, o sea, no es que podamos utilizar los abejorros en cualquier temperatura, ¿no? También hay que tener un manejo precavido en abejorros en la horticultura protegida, ¿no? Hay otra pregunta, Nelson, de Olga Borges. Dice, la utilización de diferentes acates que utilizamos para control de erosión, ¿tiene algún beneficio para los polinizadores? Es la pregunta. Bueno, específicamente para abejas, bueno, realmente sí. Bueno, en términos generales la respuesta es sí. ¿Por qué? Porque proveen de un hábitat y un microclima favorable, ¿no? Pero si nada más tenemos zacates y no tenemos flores donde puedan tener recursos como néctar o alimentos, no va a ser tan efectivo, ¿no? Pero claro, en algo ayuda. O sea, si estuvieras solamente zacates, provees nada más el hábitat, ¿no? Pero falta la parte de la comida, ¿no? Que viene siendo polen y néctar. Muy buena pregunta, Olga, por cierto. Y qué bueno que hagas control de erosión, ¿no? Con zacates. José Torres, los fauna nativa resiste más las condiciones adversas como sequía. Sí, bueno, no todos, ¿cómo lo puedo explicar? Vamos a ver, o sea, la fauna nativa está adaptada para tu región, entonces es más tolerable o es más resistente hacia tus condiciones específicas, ¿no? Por ejemplo, hay un montón de fauna nativa en el sudeste de México que no va a ser resistente a sequía, ¿no? Porque ellos han evolucionado en un ambiente lleno de humedad y temperaturas altas, ¿no? Pero, por ejemplo, en Chihuahua, norte de México, norte de Estados Unidos, perdón, sur de Estados Unidos o algún desierto, si tú tienes fauna nativa, claro que se adapta a esas condiciones de sequía y estrés, ¿no? Claro que sí. Muy, muy buen comentario, José. Gracias. Rebeca, ¿qué órdenes de insectos conoces que sean buenos polinizadores? Sin que en alguna etapa de su ciclo sea dañino. Ah, caray. ¿Dañino en qué sentido? Es decir, no sé, que sean plaga. No sé, bueno, realmente la mayoría de los polinizadores son totalmente benéficos. Nada más, no sé, se me ocurren algunos que puedan ser plaga, como los trips, que también se ha reportado que polinizan Chile, pero pues bueno, también son una plaga agrícola importante, ¿no? O sea, la mayoría de los polinizadores no van a ser plaga. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentarios? De acuerdo. La de la gallina ciega, claro. Gracias, Rebeca.
¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí, claro, la asesoría técnica es muy importante. Muy buen comentario, Juan Carlos. Listo, pues si no tienen alguna otra duda, otro comentario, pues yo quisiera agradecer mucho por el tiempo que pasaron aquí con esta capacitación. Esperamos que sea, pues que sea de mucho valor para ustedes, que puedan aplicar algo de este conocimiento. Esta serie de webinars, el único objetivo es capacitación. Buscamos que se integren prácticas de mayor sostenibilidad en cada una de las actividades agrícolas. Agradecer a los compañeros de ProducePay, agradecer a las asociaciones invitadas, agradecer a los productores interesados, comentarles que mañana vamos a repetir el mismo tema, lo estaremos repitiendo para todas aquellas personas que no pudieron asistir el día de hoy. Sin embargo, buscamos que el jueves y el viernes sea otro tema enfocado al intercultivo. El día jueves y el día viernes se va a repetir el mismo tema de intercultivos, que va a estar muy interesante, sobre todo para aquellos productores de cultivos perennes, ¿no? Que en su gran mayoría estamos aquí contactándolos. Tenemos sus datos, tenemos sus correos, cualquier información estaremos ahí al pendiente de poder compartirla con ustedes. Pues muchísimas gracias, Héctor. No sé si gustas comentar algo por parte de ProducePay. Simplemente agradecerte, Irving, a ti y a Nelson por la capacitación y a todos los asistentes. Y como bien dice, esperamos verlos el día jueves ya con el nuevo tema, ¿no? Sí. Pues un saludo a todos, que estén muy bien. Gracias, buen día. Buen día.